contra 1. Esta noche en el estudio, el director, escritor, guionista y productor, Luis Estrada Rodríguez. Como hijo de otro famoso cineasta, Luis Estrada creció en los sets y se abocó en el séptimo arte desde muy joven, ingresando al CUEC a los 16 años de edad y complementando su carrera con la especialidad de guionismo en el CCC. Como hijo de otro famoso cineasta, Luis Estrada creció en los sets y se abocó en el séptimo arte desde muy joven, ingresando al CUEC a los 16 años de edad y complementando su carrera con la especialidad de guionismo en el CCC. Estrada es mayormente reconocido por crear su propio estilo de cine, enfocado en la sátira política. Su película icónica sería La Ley de Herodes, premiada en el Festival Sundance 2000 como la mejor película latinoamericana. Pero le seguirían otras igual de exitosas y controversiales, como lo es su última producción, La Dictadura Perfecta. Sencillo, crítico y fanático del género western, Luis Estrada en 3 contra 1. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, esto es 3 contra 1 y hoy nos engalanamos de tener a Luis Estrada con nosotros. Luis, bienvenido. Mil gracias. Buenas Mil gracias. noches. Qué guapas Luis. las tres, ¿eh? Ay, muchas gracias, Luis. Luis, acaba de salir tu maravillosa película La Dictadura Perfecta, cuyo título hace referencia justo a una declaración de Mario Vargas Llosa en 1990. ¿Por qué escogiste este título que en primera apariencia pudiera ser anacrónico? ¿Qué nos quieres decir con esto cuando hay un México que pudiera decirse que ha cambiado tanto de los 90s, ¿o no? ¿Estás segura de ello? A ver, por eso. Mira, la frase, efectivamente, como bien lo dices, la dijo Mario Vargas Llosa en un encuentro que organizó la revista Vuelta y que se transmitió en Televisa en 1990, donde se discutía acerca de la experiencia de la libertad y el avance de la democracia en el mundo. Y para sorpresa de todos, Mario Vargas Llosa, que es uno de los más grandes novelistas, pero que a veces tiene unas ideas políticas un poco raras, ¿sí? En ese momento creo que tuvo un alarde de valor y de lucidez que le costó el exilio, casi, o por lo menos que le dieran una patada en el trasero, porque dijo que el sistema político mexicano a lo largo del siglo XX, desde que el PRI llegó al poder y que había estado más de 60 años en ese momento, era una dictadura peor que el comunismo, que era una dictadura peor que la que hubo en la Rusia soviética y que era una dictadura peor que la Cuba de Fidel Castro, que viniendo de él y sabiendo lo que él opina de ello, quiere decir que la calificaba como la peor de las dictaduras. Y la calificaba así porque decía que navegaba con bandera de democracia, pero que en realidad si uno escarbaba un poquito se encontraba con que era un sistema totalmente autoritario. Yo en el año 2000, que hice La Ley de Herodes, ya hay un diálogo en la película que hacía referencia, ahí sí de manera muy anacrónica, a la dictadura perfecta. Y porque justamente de eso se trataba La Ley de Herodes. La Ley de Herodes era un juego de espejos en el que se hablaba del país de fin de siglo, ubicado a mediados del siglo justo, poco después de cuando el PNR se transformó en el PRI. Era en la el época de Miguel Alemán, ¿no? justo el sexenio de Miguel Alemán. Y las coincidencias son insólitas y ahorita vamos a llegar a ellas, porque la televisión privada, tema del que habla la película, se fundó también de la mano de Miguel Alemán. O sea, el PRI y la tele unidos para siempre. Y bueno, La Ley de Herodes no vine a hablar de ella, pero bueno, fue una película que provocó mucho ruido, mucho escándalo, que rompió un poco el ámbito de... Fue la primera que pusiste sobre la mesa con el retrato de lo que era el sistema político tan, de una manera tan sarcástica, digamos, o una sátira política tan directa, creo yo, ¿no? Mira, fue la primera película que mencionó al PRI por su nombre y que mostró el logotipo. Y eso me acarreó, pues, mucho más que problemas, mucho malestar de parte de, no solamente de una persona o de una institución, sino de todo un sistema político, porque creo que la película se adelantó muy poco a lo que ya se percibía en el ambiente, de que era el agotamiento de un sistema corrupto, autoritario, abusivo e impune. Y bueno, pues esa fue la historia de La Ley de Herodes, que después de vergonzosos y patéticos intentos de censura se pudo exhibir, y fue una película que, como les decía, rompió el ámbito del espectáculo y del entretenimiento y se volvió de alguna manera un referente,
sobre cuál era el estado de las cosas, sobre todo en términos sociales y políticos. Oye, tú decides hablar en esta película de la televisión privada y te lo pregunto, a lo mejor parte del éxito en taquilla hasta el momento tiene que ver también con tu elenco, porque elegiste actores de televisión. De esos mismos De Televisa, vamos a hablar Sí, por las cosas por su nombre. Por su nombre. Exactamente, de telenovelas. No eufemismos. No eufemismos, tal cual. 3 contra 1, yo parece 1 3 contra 3. contra 1. Sí, ¿no? Actores de telenovela, haces una crítica a la televisión que les paga los sueldos a estos actores que estamos viendo ahí, y que un poco hasta medio se burlan de los propios papeles que han caracterizado. Que ellos mismos hacen, sí. También eso pudo haber sido un buen gancho, ¿no? Mira, la decisión fue buscar a los mejores intérpretes para cada uno de los personajes. Yo creo que este país, entre muchos de sus problemas, tenemos el de la estigmatización o el prejuicio sobre algunas personas. Pero no fuiste ingenuo, es decir, si tú elegiste a un Sergio Meyer, a una Silvia Navarro, sabías también que era un juego que tú también estabas ahí presentando, ¿no? A lo mejor soy más ingenuo de lo que parece, porque no lo hice con esa perversa intención. La verdad es que lo que sí hice es tratar de allegarle a la película todos aquellos elementos que pudieran ser atractivos para que el público se interesara por ella y la fuera a ver, cosa que creo que atiné, porque justamente ahora que estamos hablando de que la película ya sobrepasó el 1,000,000 de espectadores y casi 60 millones de pesos en taquilla, quiere decir que aquel público que creo que yo ya tenía más o menos conseguido por mis anteriores películas y con los actores que tradicionalmente han trabajado conmigo, como Damián Alcázar, como Joaquín Cosío, María Rojo, Salvador Sánchez, Jorge Zárate, Dagoberto Gama, que son como parte de mi familia. De pronto, cuando termino el guión, me doy cuenta que hay una serie de personajes para los que no tengo un rostro o un actor específico. Entonces convoqué a un casting donde pedí que vinieran actores sin prejuicios de todos los medios. ¿Hubo quien la vio o quien vio el libreto y dijo, yo mejor no, y se fue? No, curiosamente no, porque además lo saben, pero por si hay alguien que lo ignora, en el momento en el que yo preparaba la película, Televisa, a través de su filial especializada en cine, Videocine, eran mis socios. Y entonces, bueno, o sea, de alguna manera, pues si estaban ellos involucrados, pues tampoco ¿Y que dieron dinero y lo quitaron a la mera hora? Es un poco larga la historia, si quieren se los cuento. Pero exacto, las puedes contar después de una pausita. Con gusto. Gracias. Bueno, y continuamos y dejamos una pregunta antes de la pausa. ¿Televisa apoyó esta película y retiró después los fondos? Para contarlo de manera breve, si tú te dedicas al cine en este país o a los medios audiovisuales, es muy difícil no tener una relación con Televisa. O sea, efectivamente, la concentración duopólica, como en casi todas las áreas de la economía de este país, pues bueno, necesariamente si tú quieres que tus películas, en plural, se distribuyan en ciertas ventanas, en ciertos medios, pues te lleva a tener una relación comercial que yo la tuve por mucho tiempo con ellos, además una muy buena, creo que muy benéfica para ambas partes. Y cuando yo terminé El Infierno, que fue una película muy exitosa, muy dura, pero sobre todo aquí estamos hablando de negocios, entonces una película muy exitosa, ellos la compraron para televisión abierta, para televisión restringida, plataformas digitales. Y cuando estábamos en esa negociación me dijeron que estaban muy interesados en participar en mi siguiente proyecto. ¿Ya estaba en la cabeza la dictadura? Cuando yo terminé la larga vida del infierno, me senté a escribir una historia que quería yo hablar justamente del poder de los medios y en particular del poder de la televisión. Y mientras mi co-guionista Jaime San Pietro y yo cavilábamos esta historia, comenzó a darse este fenómeno de posicionamiento casi a la fuerza de el que en ese momento era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que aparecía todos los días en todos los espacios noticiosos, a todas las horas, y con la omnipresencia que tiene la televisión, pues de pronto dijimos, aquí está cantado que algo va a ocurrir. Enrique Peña Nieto era priista, y aquí voy a retomar la pregunta que me hicieron alrededor de por qué la dictadura perfecta en este momento. Y Jaime y yo dijimos, esto no va a haber quien lo pare. Esto es una forma de que la televisión está poniendo un presidente. Vamos a hacer una película sobre ello. Bueno, y ese guión cuando lo terminamos se lo llevé yo
a Videocine. Videocine accedió en primera instancia a darme el estímulo fiscal de una cosa que se llama Eficine 226, que es que un porcentaje muy pequeño del impuesto sobre la renta, en lugar de destinarlo al fisco, lo pueden poner en una película, pero que es dinero del Estado, de todos ustedes, no de ellos, y eso a través de ese mecanismo me dieron 20 millones de pesos. A partir de ahí fui a algo que todavía es más llamativo, que fue a diferentes instituciones del Estado mexicano, como Conaculta, IMCINE, Estudios Churubusco, Fidecine, que también decidieron participar de manera con recursos en la película. Y cuando me faltaba un pedacito, regresé con Videocine y les dije, pues que estoy casi listo, pero todavía me falta un poco. Y me dijeron, nosotros estamos interesados en ser también los distribuidores de la película para México, Estados Unidos y Latinoamérica. Y entonces sí me dieron un adelanto de distribución. Ese adelanto de distribución, cuando después de un año que yo me fui, filmé la película, hice la postproducción, regresé y se la mostré, y no les gustó y decidieron que ya no querían estar involucrados en el proyecto, bueno, ese dinero efectivamente no me lo podía yo quedar, y firmamos un acuerdo de divorcio, y es un dinero que les tengo que reponer. Esa es la historia por ese lado. Que ya se pagó en este fin de semana casi. Espero que sí. No, todavía hay que pagar un montón de cosas, pero Luis, esperemos yo te que quiero sí. cambiar un poquito de tema. En tus películas tengo una impresión de que retratas al ciudadano, primero, por ejemplo, La Ley de Herodes, como un ciudadano un poco, una masa amorfa, que incluso con linchamientos pues no pasa nada. Después, en El Infierno, pues también es una persona que llega, participa un poco en el sistema, al igual que en Un Mundo Feliz. Y después, Maravilloso. En Un Mundo Maravilloso. Y después tienes en esta última película también al ciudadano un poco pues, en letargo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esto que estás tú manifestando? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Porque le has como cortado las vías. Anotas algo que es muy interesante, porque lo más llamativo siempre es el retrato del poder en cada una de estas películas. El poder, los poderosos, sus vicios de carácter, de conducta, y ha sido pues justamente hablar de la corrupción, del autoritarismo, de la impunidad, de la desigualdad, de la violencia generada por una guerra estúpida. Pero yo creo que son películas sobre una sociedad, son películas sobre un momento histórico con sus problemas, son películas sobre un país que es el mío, en el que yo con mucho asombro veo que no acaba de pasar nada. Y hacer generalizaciones es un error brutal. Pero el género que yo he optado justamente para contar estas 4 películas que mencionas es la sátira. Y la sátira te permite una libertad en términos de exagerar y sin detenerte en los matices. A mucha gente no le gusta eso de mi cine y están en todo su derecho, pero por suerte he tenido la libertad y la independencia para hacer las películas como he querido y decir lo que he querido. Y esa es una crítica que yo hago de alguna manera a la sociedad. En la dictadura perfecta, para mí era muy importante que no existiera esa figura que se redimiera, un héroe con el que se pudieran identificar, alguien que tú dijeras, bueno, esta puede ser la solución o la esperanza. Yo creo que esa la tiene que encontrar cada espectador. Oye, y así Luis, como les digo esto, déjame, nada más acabo con esta idea, ¿sí? Yo creo que habrá tantas lecturas de la película como espectadores se sienten a verla. Y habrá quien justamente pueda hacer esa lectura autocrítica de así somos, o decir, no, perdón, yo así no soy porque yo sí estoy comprometido y participo en la medida de mis posibilidades y de mi alcance. Le pegas a todas las vías. Por ejemplo, a la manifestación le das. Le pegas al linchamiento, le pegas a los medios, le pegas a todas las vías que un ciudadano pudiera reaccionar. Y lo dejas un poco con a veces con este estado de sentimiento de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Es el que tengo sobre el país. Lo que yo te voy a preguntar y que tiene que ver, Luis, es ¿de qué sirve una película como La Dictadura Perfecta? ¿De qué le sirve a una sociedad que efectivamente tiene estos problemas? Es un espejo, haces catarsis, es una sátira, incluso te ríes, hay un fenómeno social ahí en la sala de cine porque de pronto todos sabemos que es una realidad que nos convoca a todos, pero luego sales del cine y ¿qué pasa? ¿De qué sirve a una sociedad una película como la tuya? ¿O no sirve? ¿Más solo para entretenimiento? Mira, el cine, y por lo que me apasiona tanto y por lo que escogí dar casi, o dedicar mi vida a él, más que dar, suena un poco exagerado, dedicar mi vida a él es porque creo que reúne muchos elementos que son formidables. Porque el cine, cuando es muy bueno, es arte.
y pocas veces se consigue, pero puede aspirar a hacerlo y es lo que creo que todos deberíamos aspirar. Es cultura. Es también un vehículo de comunicación de ideas, un medio de comunicación, si se quiere ver de esa forma también. Pero también es espectáculo y también es entretenimiento. Pero yo creo que está en el espectador qué es lo que una película le propone. Yo no quiero dar soluciones de nada, no quiero concientizar a nadie, no quiero... ¿Qué quieres con eso? Mira, quiero exponer una visión del mundo muy personal y que cada quien la asuma como quiera. Si invita a una reflexión, bienvenida. Si invita a un debate sobre el estado de las cosas, y sobre todo en todas las películas también hay una reflexión hacia el futuro. Si las vuelven a ver con detenimiento, o las piensan para no volverse a soplar, porque son muy largas todas, y también de eso me critican, cada película termina cerca con una reflexión hacia el futuro. ¿Sí? En la ley de Herodes era un diputado que hablaba de que el compromiso para su partido era estar en el poder por siempre y para siempre. En El Mundo Maravilloso era imaginar si un día los pobres se hartan de serlo, si no se van a meter a la casa a cortarnos la cabeza. ¿Sí? En El Infierno es que esta pesadilla de la guerra y de la violencia no termina, sino que ya le estamos pasando a las futuras generaciones y va a ser... Y en esta pues es justamente cerrar un ciclo en el que justamente esa promesa que hizo Juan Vargas en la ley de Herodes de que su partido iba a permanecer en el poder por siempre y para siempre, lo van a hacer realidad. Pero ya no lo van a hacer realidad como en el siglo XX, en el que ellos eran las presidencias imperiales, sino lo van a hacer como títeres de poderes más grandes, más fuertes, que ahora se llaman poderes fácticos. Estamos hablando de negocios, es un asunto y es una temática que te ha funcionado. ¿Por ahí te vas a quedar? Mira, primero no sé si vuelva yo a filmar en mi vida. O sea, esta película ha sido un esfuerzo enorme. No, porque te digo la verdad, en mis primeras películas los temas los escogía yo deliberadamente. Y en estas me ha escogido el tema y la realidad del país a mí. Literalmente un día me salta enfrente y digo, me gustaría que hubiera una película que hablara de esto. Y si me lo permiten como figura, me puedo desdoblar como espectador y decir, esta película que nadie me está contando, pues la voy a contar yo, un poco para mí mismo como espectador, y hablar justamente de mi realidad, de mi tiempo y de mi país. ¿Te ha pasado que te digan, por último Luis, en este bloque, te ha pasado que te digan, oye, tu película me gustó mucho, me reí mucho, pero oye, eso no puede ser, eso es inverosímil? ¿Te ha pasado que te digan Me ha pasado todo, me ha pasado todo en la vida. Afortunadamente trato de acompañar mucho la vida de las películas y de exponerla a todo tipo de públicos, tanto en el país como en el extranjero. Y bueno, me ha tocado que me digan todo, o sea, desde hay quienes me aclaman y me han ofrecido hasta puestos públicos y políticos, hasta quien me dice que mis películas son una mierda. Y todas son válidas. En el extranjero no les parece como, o sea, Luis, muy bien lo que nos cuentes aquí, pero esto por supuesto no ocurre. ¿Y tú no? Sí. Mira, la sátira te da, creo que esa libertad, justamente de llevar tu imaginación, porque son películas de ficción, pues no son documentales. ¿Sí? Justamente mi materia es la imaginación y la ficción, y ahí creo que puedo tener la libertad que sea. Bien, hacemos una pausa y regresamos. Gracias. Luis, seguimos aquí en 3 contra 1. Dices que no sabes si vas a volver a filmar, pero lo cierto es que tu vida ha sido el cine desde que eras muy pequeño. Platícanos. Nada más nos quedan 20 minutos de programa. Mira, a grandes rasgos he sido muy afortunado en la vida y mi padre se dedicó a este negocio. Tuve la suerte desde muy niño de estar involucrado en el medio. De hecho, gran parte de mi infancia pues, fue dentro de los estudios cinematográficos. En ese momento había 2, los América y los Churubusco. Y indistintamente mi papá, que murió muy joven, de un infarto a los 47 años, también empezó joven su carrera y en ese lapso de 15 años que fue su carrera filmó más de 26 películas. Entonces tuve oportunidad y bueno, además como todo el mundo me conocía dentro de los estudios. ¿Jamás pensaste en otra cosa? No, sí. Eso no, lo he pensado a últimas fechas que digo, a lo mejor me hubiera gustado ser, lo que sé, arquitecto o escritor. O aceptar ese puesto político. No, es así, no, para que veas. Ese sí, no, para que veas. Lo que dijo Vargas Llosa, de ser cooptado. Mira, pasa en las mejores familias, pero afortunadamente no he oído el canto de las sirenas. Pero bueno, eso desde muy niño, desde los 7 años, yo ya sabía que me quería dedicar a eso, un poco por imitación. Y luego tuve la suerte también de
de ser muy precoz, de poder empezar a trabajar muy joven dentro del medio, de ser asistente de dirección y aprendiz de los directores que yo más admiraba en este país y en otro, hasta que me llegó la oportunidad justamente de debutar, de hacer mi primera película, después de algunas experiencias un poco feas, como que el que me echaran de la escuela ¿Por qué te por mal expulsaron? portado. Ah, mal portado. Entonces, no, Pues no mira, eres mal portado. ese fue el criterio, la realidad de por qué me expulsaron es porque hice una película que no les gustó a las que eran en ¿De ese qué momento era? las autoridades. Era un cortometraje sobre una película de cine negro, o sea, una película como medio de gangsters que ocurría en Estados Unidos, que estaba hablada en inglés, pero era sobre un personaje que era racista, misógino, asesino, psicópata. ¿Les pareció políticamente incorrecta tu película? No, porque creían que era yo hablando a través del personaje. O sea, ahí esa cosa que le pasa a algunos espectadores que creen que soy yo el que está diciendo el discurso de los personajes. Y bueno, y llegaron a la una parte conclusión de de ti, que, ¿no? de que mi compañero, socio y cómplice, Alfonso Cuarón, y a mí, que estábamos asociados para hacer esa película, pensaron que era una mala influencia para las futuras generaciones de la escuela y la película la guardaron en un cajón por décadas. ¿Tú no sabías que tu película iba a estrenarse cuando estaban pasando estas cosas en México? Es decir, 43 normalistas Sí lo sabía. desaparecidos. Sí lo Bueno, sabía. pero No con esa pero al precisión, detalle. Sabías ni que con iba a ese ser- sabías detalle. que iba a seguir una Esa tendencia escalada, que ya claro. habías visto. Exactamente. Pero justo tu película está siendo exhibida en un momento muy Crítico. particular. ¿No? 43 normalistas desaparecidos, lo de Tlatlaya, ¿no? Los militares que sí ejecutaron a delincuentes injustificadamente. Híjole, es fuerte, ¿no? Es fuerte el momento en el que llega la dictadura perfecta. Como siempre pasa con tus películas, además. Mira, yo no soy, y eso sí es una precisión grande que quiero hacer porque de pronto he tenido tanto el micrófono que a veces la gente se confunde porque hablo demasiado y hablo demasiado de cosas que no son mi materia. Yo no soy ni politólogo, ni sociólogo, ni analista, soy un director de cine que trabaja con la materia y la ficción, pero también soy un ciudadano con opiniones. ¿sí? Claro. Pero retratas perfectamente la política. Y me parecería bien delicado que se pudiera pensar que frivolizo o que banalizo un tema de esta gravedad. Creo que es gravísimo lo que está pasando en este país, pero yo lo veo como parte de un contexto. Yo no he tenido para ninguna de las películas una bola de cristal, sino he tratado de entender los fenómenos sociales, políticos, culturales, y yo siento que esto, desafortunadamente, forma parte de un proceso de degradación que este país lleva desde hace décadas, ¿sí? Y que es consecuencia que no puede entenderse nada más explicándolo a veces como quieren los políticos, con mucho cinismo, de buenos contra malos, los que tenemos la razón contra los que no la tienen, siempre lo tratan de sacar de un contexto histórico, social y político, y es gravísimo. La película en cualquier momento creo que hubiera tenido justo esta actualidad, porque esta política que ha asumido el gobierno, que es no hablemos de esos temas porque es muy feo y se van los inversionistas, como si ocultar la realidad de veras no un día La te pudiera percepción, saltar. cambiarla, ¿no? Y hay tanta gente que a mí me critica justamente por hacer películas que hablan de ese El lado peor oscuro del de país. la sociedad o del país. Yo les digo, señores, abran la puerta y asómense a ver en qué país estamos viendo, porque ninguna película, menos las mías, creo que van a poder reflejar el malestar y el verdadero estado de las cosas. Pero en también México. haces una crítica, en cierta manera, a la prensa internacional. Se deja entrever en un mundo maravilloso con pues, este premio Nobel al secretario de Economía, y después aquí también sacas los manifestantes internacionales, donde haces en cierta manera entrever que eso es un problema mucho más grande de México, de un descontento global. ¿Qué hacer? Es decir, como ciudadano, o sea, dejas un poco la frustración. Ojalá en ese tuviera la sentido. respuesta. Yo creo que cada persona tiene que hacer lo que La crea que introspección, debe de hacer. pero- Yo ahí sí no. ¿Qué Pero haces también ¿Qué haces ya- tú? ¿Cómo eres tú como ciudadano, Luis? O sea, Sí, haces claro. estas películas. déjame pones redondear tu una idea contenido. que, Sí, claro. que pusieron sobre la mesa Claro, y que claro. es interesante. En todos lados se cuecen habas. O sea, Totalmente. a mí cuando me dicen, oye, tus películas no son demasiado localistas, de veras se entienden en otros países, y yo les digo, a ver, estoy Ese hablando es de un la buen punto. corrupción, estoy hablando de la desigualdad social, estoy hablando del abuso del poder,
en todos los países se dan. Estoy hablando de la manipulación, como en el caso de la dictadura perfecta. En todos los países se dan, de manera más folclórica, de manera más grave, de manera más abierta, pero son problemas universales. Perdón. Sí, no, te preguntaba que cómo eres tú como ciudadano. Además, vemos tu cine, vemos ahí que tienes este compromiso con contar lo que tú ves en tu realidad, pero votas, no votas, marchas, no marchas, firmas, desplegados. Y otra pregunta nada más, Luis, tú tienes 2 hijos, ¿piensas tu cine como un registro de la historia para las siguientes generaciones? Mira, la respuesta es la misma. No lo pienso así. Si eso ocurre, qué suerte, qué bueno que las películas puedan trascender. Qué bueno que las películas se usen como referencia para hablar sobre un tiempo, sobre un momento histórico, cosa que por ejemplo ya ocurre muy claramente con la Ley de Herodes, donde se usa no solo en México, sino internacionalmente para hablar y tratar de explicar el sistema político mexicano. Pero pues mis hijos son mi más grande responsabilidad. Sí soy un ciudadano muy preocupado por lo que pasa, siempre he votado, a veces se ha llegado a anular mi voto, pero asisto a las urnas. Trato de participar, no demasiado activo, he asistido sí, como creo que todos, sobre todo de más joven y cuando era más idealista y más romántico, a manifestaciones. No firmo por lo general desplegados, pero si hay alguna causa que de veras creo, porque luego ya se vuelve como choteo, ¿no? ¿En qué las crees, ballenas. Luis? Porque no crees en Dios, en el poder político tampoco. ¿En qué crees? Creo en el futuro, creo en mis amigos, creo en muchísimas cosas. Pero bueno, también la realidad a veces me dice, piensa mal y acertarás. Bien. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias a ustedes. Qué placer. Son unas guapas y unas lindas. Gracias por estar acá.